Buenas noches. Quiero hablarles de un tema que, conforme mi profesión y formación, es un tema que creo que es importante para la actualidad de nuestro país y se refiere a qué podemos hacer las maestras y los maestros para mejorar la calidad de la educación. ¿Cuál es la educación que nuestro México de hoy requiere? Creo que para empezar debemos de valorar qué es lo que hemos hecho en la educación hasta la actualidad. Y lo que hemos hecho es un crecimiento del servicio educativo de manera que cubre enormemente, casi el 100% en muchos estados de la población escolar, sobre todo en los niveles de educación básica. Hay deficiencias en la educación preescolar, hay insuficiencias en la educación media y media superior. La educación está en el centro de la vida de nuestra sociedad y ha sido el motor de desarrollo de nuestras comunidades, porque a través de la educación pública, del esfuerzo que se ha hecho por tener libros de texto gratuito, de que ahora a nivel constitucional, desde la educación preescolar hasta la educación media superior, es obligatoria y gratuita. Es un esfuerzo enorme de la sociedad en condiciones presupuestales, en condiciones de inversión pública. Es también a tal modo que la importancia de la educación, que no se explica la situación actual de nuestro país sin el desarrollo de esta importante tarea que es la tarea educativa, la más extendida del servicio público del gobierno del Estado mexicano. La educación que tenemos hoy requiere que formemos a ciudadanos capaces de desarrollarse en el medio laboral, capaces de cuidar su entorno y su persona, su salud, capaces de participar en la vida democrática del país, no solo simplemente eligiendo, sino también participando, opinando, informándose, conociendo qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para a partir de ahí participar. Necesitamos también ciudadanos universales que sean capaces de conversar con ciudadanos de cualquier parte del mundo, que aprendan idiomas, que aprendan a comunicarse a través de las tecnologías de comunicación diversas, a través del internet, de las comunicaciones de las redes sociales y aún teniendo toda esa relación, mantener una conciencia nacional, una preocupación por su país. Ese esfuerzo educativo anterior nos ha dejado una serie de situaciones que son un lastre en la actualidad para la realidad de nuestra educación. Ella sería una primera, es que hay una centralización de la tarea educativa. Una segunda es que hay una universalización que impide que se atiendan en las regiones. La educación se diseña una sola para todo el país y no atiende la diversidad de las regiones, la diversidad de las culturas que tenemos en nuestro país. Y hay esa centralización está desde el nivel macro hasta el nivel micro, de manera que la escuela es un espacio cerrado donde solo los maestros, donde solo el Estado es el que educa y no permite la participación de la sociedad, aunque ésta ya participa a través de los medios de comunicación, a través de mensajes, a través de las iglesias, a través de muchas cosas, también eso se educa. Los resultados de este viejo orden educativo ha sido una concentración y centralización del esfuerzo educativo, ha sido una confrontación entre dos instituciones, la escuela y el Estado, los maestros y el Estado. Ha sido una concentración entre el organismo, una confrontación entre el organismo que representa a los maestros y el organismo que representa al Estado. Y se hace necesario vivir en una nueva realidad política, atender una nueva educación. Esa nueva educación es la que debe atenderse porque existe ahora una nueva realidad de producto de la alternancia política, de que llegan a gobernar distintos actores con distintas ideologías, con distintos programas, pero que deben de tener desde las distintas visiones políticas una sola orientación, una sola preocupación, que la educación pública llegue a todos los niños y que esta educación sea una educación de calidad. Hay también en esa diversidad en la gobernabilidad escenarios que el gobernante es de un partido, la mayoría de los que deciden en el legislativo son de otro partido, de manera pues que hay una confrontación de ideas y en este país no hemos aprendido aún a ponernos de acuerdo para llegar a
de acuerdo a los puntos necesarios, en los temas necesarios e importantes, y actuar en consecuencia, en hacer más cosas que decir cosas. Esas tareas, esa centralización, esas problemáticas que se han generado por esta centralización han demeritado la calidad de la educación. Y hoy, que ya tenemos la expansión del servicio educativo, lo que nos debe preocupar es la calidad de la educación. Pasemos de la cantidad a la calidad de la educación. Pasemos de medir el número de estudiantes a medir la calidad de la educación, la calidad del servicio que se brinda en la educación. Pasemos a aprender de otros también, de cómo otros países han mejorado su educación, y ahora determinemos qué hacer, quién tiene que hacer cosas para lograr esa calidad de la educación. Pero ¿por dónde tenemos que empezar? Yo creo que tenemos que empezar por reconocer el esfuerzo que se ha hecho, reconocer la importancia de la inversión financiera que se ha dado, reconocer el esfuerzo de la población, de los trabajadores de la educación, de los distintos niveles de gobierno por mejorar la calidad de la educación, y reconocer que ahora vivimos en una nación moderna, interrelacionada con otras naciones, industrializada y que ha avanzado en el plano democrático. La educación debe ser entonces, para empezar, un orgullo de nuestro país. Hay tres cosas que revisar, creo yo. La primera son la política, la segunda las finanzas y la última la legislación. En lo político tenemos que ver cómo la educación se integra para que sirva a una sociedad democrática, una sociedad que hoy es más participativa, más demandante, más plural en sus ideas, y el mundo escolar lamentablemente está herméticamente cerrado, no se abre a otras instancias, a la participación de otras instancias, y es necesario que se abra para que la podamos evaluar. No hay mecanismos institucionales que realmente permitan que otras opinen sobre qué hacer en la educación. Lo cerramos al mundo de los educadores, a una acción de gobierno. En el sistema educativo debe haber también una transparencia que permite dar seguimiento a lo que se invierte, seguimiento a lo que se logra, y sobre todo una evaluación que permita mejorar la calidad del servicio. En las finanzas se hace una inversión muy importante en la educación. Se habla de que cerca del 60% del presupuesto federal de este país se dedica a la educación, pero este presupuesto no está orientado realmente, desde mi punto de vista, a las actividades escolares. Una gran parte se dedica a salarios, y no hablamos solo de los salarios de los maestros, a salarios de funcionarios y a programas que nada tienen que ver con la educación. Hay que atender el problema del legislativo. Se han hecho reformas importantes en el panorama legislativo, con la creación del servicio profesional docente, la reforma al artículo 3 para permitir la evaluación de las escuelas, para permitir que un instituto autónomo externo, como es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, evalúe y dé resultados. Pero la parte más importante de esta reforma es la del servicio profesional docente. Ahora los maestros ya no serán contratados vía el sindicato, sino que serán producto de un examen de oposición que permitirá contratar a las y los mejores maestros. Y el trabajo será evaluado de manera que cada cierto periodo se ratificará la permanencia del maestro o se corregirá mediante programas de evaluación, y si no se corrige, se desocupará al trabajador a efecto de que venga otro mejor. Esta legislación permitirá esencialmente mejorar la calidad de la educación y tener a las y los mejores maestros, pero aparte está también la reforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que con transparencia y comunicación a la comunidad permitirá darle seguimiento a la tarea educativa. ¿Qué debemos hacer para mejorar la calidad de la educación? Es una pregunta que nos hacemos todos. Yo creo que lo primero que debemos hacer, la primera respuesta que debemos hacer a esta pregunta es abandonar la apatía. No dar por hecho de que este es un problema que no tiene solución. Este es un problema que tiene solución. Y la solución está esencialmente en que todos los que estamos involucrados en la educación, que somos toda la sociedad, pongamos de nuestra parte con gusto, con pasión, con mucho compromiso con las instituciones educativas. Debemos de reconocer que la educación pública tiene competencia, y la educación privada ha crecido al tamaños muy importantes que la hacen ya competitiva con la educación pública en número, aunque no en calidad en algunos casos, pero sí en número. Entonces ya la educación pública dejó de ser única, dejó de ser un monopolio, y ya hay otros actores que ofrecen servicios educativos. Debemos revalorar
que la tarea de la escuela no es solo la transmisión de conocimiento, sino más bien generar actitudes de aprendizaje permanentes. Hoy no hay un conocimiento acabado, hay que tener actitudes de aprendizaje para toda la vida. Siempre debemos de estar aprendiendo. Para eso debemos centrar nuestra tarea en 3 áreas que creo que son vitales. La lectura, que nos permita comprender los manuales, las lecturas, los mensajes que estamos hablando, y no solo me refiero a descifrar letras, frases, oraciones, sino a comprender lo que estamos leyendo. Eso nos permitirá tener una comunicación más efectiva. Y una segunda tarea es la ciencia y la matemática. Si no avanzamos en los temas de ciencia y matemática, nosotros en la carrera de industrialización, de competencias, de capacidades de trabajo, nos quedaremos rezagados. Hay que financiar más y mejor. Ese dinero, todo el dinero que se invierte en la educación, hay que orientarlo para que se dedique efectivamente a cuestiones educativas, no a cuestiones burocráticas de programas que nada influyen ni nada benefician en la educación. Hay que generar ese ambiente de escuelas de tiempo completo, porque hoy la nueva realidad social que hace que la mujer, el hombre en el hogar sean pareja o no pareja, o familias uniparentales, no atiendan debidamente a los niños, y por eso la escuela tiene que recoger esa problemática y ayudar, no sustituir, ayudar al desarrollo social de los niños, de las niñas, de los jóvenes, a efecto de que permanezcan más tiempo en la escuela en condiciones de aprendizaje. Debemos impulsar una nueva actitud sobre la educación de parte de los trabajadores de la educación, que en esta nueva forma de contratación debe haber un nuevo organismo de representación de los trabajadores, un nuevo sindicato, para que represente a unos nuevos maestros distintos, de formación distinta. Yo creo que esas son algunas de las tareas importantes en la educación que debemos dar a la educación, y creo que sobre todo si lo hacemos juntos, participando toda la sociedad, poniendo en la mesa y en el centro de la discusión, de las aportaciones, nuestra preocupación por las niñas y los niños de este país, juntos podemos hacer más por la educación. Muchas gracias.